avanzar con el Super Riggy y para mí ese fue el dato, uno de los datos más importantes del día. ¿Con quién logró dictamen? El dictamen es previo al tratamiento en la Cámara de Diputados para que corra por un proyecto ordinario. Firmaron el proyecto del gobierno, La Libertad Avanza, obviamente, el PRO, la UCR y el MID, y lo acompañaron al proyecto bloques provinciales como Innovación Federal e Independencia, que son los tucumanos. Además, acompañaron también los sectores, los diputados vinculados a San Juan y a la provincia de Santa Cruz. ¿Quiénes firmaron en contra? Bueno, el bloque de Unión por la Patria y la izquierda. Y hubo una discusión porque el bloque que responde al gobernador Jalil no firmó el dictamen. Este es el mapa político, pero quiero hacer algunas precisiones porque es una noticia esto. ¿Qué concedió el gobierno de Javier Milei? Bueno, aceptar incorporar un piso de 20% de proveedores locales, que el 20% de la inversión se tenga que ir en proveedores locales. Sumar incentivos para investigación y desarrollo, crear un registro público de proyectos y establecer informes anuales sobre el costo fiscal. Ahora usted podrá decir, se logró un 20% para proveedores locales después de lo que había sido Vicuña comprando el campamento chino por 50 millones de dólares y dejando a 400 argentinos sin trabajo. Repito, te cuento, ¿qué pasa con el RIGI, con este régimen de grandes inversiones? Bueno, es un proyecto que da estabilidad fiscal y estabilidad administrativa por un 30 años, con baja de impuestos a las ganancias, con beneficios aduaneros, como la baja de los aranceles a cero de lo que quieran importar estas empresas que entren, que tengan un RIGI aprobado, facilidades cambiarias, que es que van a poder a integrar y sacar plata del MULC a partir del primero, segundo y tercer año, y libre disponibilidad de divisas, cosa que no pasa en muy pocos sectores de la economía nacional. Por tanto, haber conseguido un 20% de proveedores de desarrollo nacional a mí me parece bastante poco. Porque el Super RIGI en particular no es simplemente, para mí, un proyecto para atraer inversiones. Es una forma de que el gobierno está pensando cómo va a funcionar la economía nacional. Ahora, y lo que es más riesgoso, más preocupante, con una estabilidad de 30 años. Es un modelo que no piensa desarrollar proveedores locales, el famoso aguas arriba y aguas abajo. No le preocupa el encadenamiento del trabajo de estos sectores hacia toda la economía y no le preocupa qué estabilidad fiscal y productiva lleve adelante. Voy a contar por partes, voy a volver. ¿Qué es el Super RIGI? El nuevo régimen de grandes inversiones para régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, son proyectos que tienen que valer más de 1.000 millones de dólares, que es un platal, y van a estar, en este caso, vinculados a inteligencia artificial, a semiconductores, a baterías de litio, a industria aeroespacial, industria digital y otras actividades que son inexistentes hoy en el país. A primera vista suena potente, y yo ya lo dije en una conversación que tuvimos el otro día con Pancho Laiseca acá, es importante ver qué beneficios vos das porque estás compitiendo con el resto del mundo. Voy a repasar los beneficios del Super RIGI. En Argentina una empresa común paga 35% de ganancias al terminar su ejercicio. Las del Super RIGI van a pagar 15%. En el RIGI pagas 25%. Amortización acelerada del capital al 60% en el primer año. No pagan IVA, o sea, sí lo pagan, pero después lo pueden recuperar como crédito fiscal. Exención de derechos de importación, exención de derechos de exportación, estabilidad fiscal por 30 años, libre disponibilidad de divisas. A partir del tercer año de la inversión, 100% de las divisas pueden recuperar. Y una cosa que a mí me parece muy indignante o muy compleja de entender es lo que tiene que ver con las contribuciones patronales. ¿Qué es lo que pagan los empresarios por la previsión social y la seguridad social? Un empresario normal paga casi 16 puntos de contribuciones patronales. Bueno, en esto queda reducido un 10% cuota única, desfinanciando aún más el sistema provisional.
El argumento del gobierno es, si no damos estos beneficios, las inversiones no van a venir. Yo pregunto, ¿con qué aporte social? ¿Cuál es el beneficio social que vamos a tener? ¿Qué tipo de trabajo estamos promoviendo? ¿Cómo se va a integrar al resto de la economía? Acá hay una cuestión que me parece muy importante del análisis sobre el Super RIGI. ¿Por qué? Porque apareció una crítica por un think tank que es muy importante, que es el de la Fundación Mediterránea. Calculá que de ahí surgió Domingo Cavallo. Digo, no es que surgió Martín Guzmán, no es que surgió el Chipi Castillo, que es un economista de izquierda. No, de ahí salió y lo formó durante muchos años y lo sostuvo económicamente y políticamente a Domingo Cavallo. Bueno, salió un informe que se llama Super RIGI, otra isla en el océano de distorsiones, que dice, por ejemplo, la Mediterránea dice, bueno, para que un país crezca nosotros calculamos que tiene que haber una inversión del 25% anual. En la Argentina, en las últimas 2 décadas, el promedio fue del 20%. Pero en los últimos 2 años, en el gobierno de Javier Milei, la inversión que hicieron los actores privados y públicos en la Argentina es solo el 16% del PBI. Y hay una cosa que es tremenda de este informe de la Mediterránea para analizar el RIGI, que dice, está la inversión extranjera directa, que es cuando una empresa, cuando un empresario del extranjero viene y pone plata en la Argentina, por ejemplo, para armar una fábrica. El típico de esto es cuando vienen las automotrices y dicen, che, vamos a ampliar una planta terminal para producir más autos en la Argentina. Cuando ese fondo viene para la economía real y va a la producción, se llama inversión extranjera directa. Bueno, en el gobierno de Milei la inversión extranjera directa en el año pasado fue 0,5 del PBI. 0,5 del PBI. Nada, se fue guita de la Argentina. Por ejemplo, en Chile, para que ustedes tengan una referencia, es el 3,7 del PBI. O sea, casi 6 veces más. Y en Brasil, gobernado por un gobernante de izquierda, progresista, socialdemócrata, es 3,4. Bueno, en la Argentina la inversión extranjera en el gobierno de Milei el año pasado fue 0,5. ¿Qué dice la Fundación Mediterránea? Dice, el RIGI no ayuda a ser una economía más sana. Hace una isla en el marco de una economía que no incentiva la inversión. ¿Por qué dice? Vamos a suponer una empresa argentina normal. ¿Cuánto gana de lo que puso en un año? Simulemos un ejercicio, dice la Mediterránea. Bueno, dice, en un año, suponemos una empresa que está en el régimen general, la de usted, la que tiene un comercio, la que tiene la producción agropecuaria, una fábrica, supongamos que tiene un retorno, una ganancia del 6% anual. Si es una empresa que está en el RIGI, una minera, una energética, como las que están, esa ganancia, por las exenciones que se le da a esas empresas, casi se duplican. Se van al 11,1%. Entiéndalo, usted puso 100 pesos por año en el régimen general, se puede ganar el 6%. Ahora, si usted está en el RIGI, gana el 11%. O sea, se lo repaga en menos de 10 años. Y si llega a salir el Super RIGI, la ganancia promedio se duplicaría, podría ser del 12% anual. ¿Se entiende por qué se hacen islas que no son buenas para la economía? Y vuelvo a decir, esto no lo dice el CEPA, no lo dice Álvarez Agis, lo dice la Fundación Mediterránea, que dice demasiada excepción, demasiado régimen especial, demasiada distancia entre los que califican y los que quedan afuera. Yo quiero decirle, el Super RIGI es el modelo que quiere, o los RIGI son el modelo que quiere. Y son un modelo donde vamos a tener enclaves mineros, enclaves energéticos, enclaves tecnológicos, de data centers que consumen un montón de energía, enclaves que solo producen la exportación por la producción y que hace insumos difusos, baratos y fuertes para el resto de la economía, con beneficios que ya se los conté, que son extraordinarios, blindando jurídicamente por 30 años. Y aquí va la cuestión. Cuando se debatió ayer, Unión por la Patria y la izquierda lo rechazaron
¿Por qué? Porque es obviamente un traje a medida y le decían la ley Peter Thiel, por el dueño de Palantir, a este proyecto del Super Riggy. Ya les conté un poquito alrededor de los beneficios, que para mí son muy pocos, que consiguieron los aliados del gobierno. Yo quiero cerrar y ser práctico alrededor de esto. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí me preocupa mucho sobre estos beneficios y que ya la calculó un diputado nacional y expresidente director del ARCA, que es el diputado Guillermo Michel. Porque Argentina tiene, y esto lo debatimos mucho, un sistema impositivo que es muy desigual, que es distorsivo para la producción y con baja capacidad de fiscalización real. Algunos datos para que ustedes tengan. Es un informe sobre el impuesto a las ganancias en la Argentina, que es el segundo impuesto más importante y aparte el más equitativo y el más justo. Se pierde aproximadamente el 70% de lo que se debería recaudar del impuesto a las ganancias. Y en el IVA, la evasión llega al 43%. O sea que Argentina tiene un problema donde hay fuga. No se paga IVA, no se paga ganancias. Y también las contribuciones a la seguridad social. Para que usted lo tenga en la cabeza, el 30% de nuestros impuestos son el IVA. El 18,4% son ganancias. Y la seguridad social, lo que sirve para financiar la salud pública, las obras y las jubilaciones, es el 30%. Entonces nosotros tenemos un problema en un sistema impositivo, pero la reflexión del gobierno o la idea del RIGI es que se paguen menos impuestos, ¿sí? Que se paguen menos de contribuciones patronales, desfinanciando el sistema público de reparto y que vayamos al final a un sistema de capitalización como era la CFJP, porque te lo dicen todos los que te venden seguros financieros, te dicen, no, pero tenés un seguro aparte, porque si no, no va a haber jubilaciones. Y claro que no va a haber jubilaciones si este gobierno las desfinancia. Y por el otro lado, reduciendo las alícuotas de ganancia, donde si vos tenés una minera pagás menos de ganancias que lo que paga, por ejemplo, un productor industrial e incluso un productor agropecuario que paga la alícuota del 35% y además paga las retenciones. Argentina tiene que sacarse los impuestos distorsivos, tiene que ir a un sistema fiscal más práctico, tiene que fiscalizar mejor la evasión, pero no es el camino el Super Riggy. ¿Por qué? Porque vamos a fragmentar más el sistema productivo. No vamos a garantizar que se desarrollen proveedores locales, porque con una cuota del 20% es una miseria. Vamos a tener un sistema impositivo y previsional cada vez más desfinanciado y no va a haber más prosperidad. ¿Tenemos que tener un país más productivo? Sí. ¿Tenemos que tener un país más diversificado? Sí. ¿Hay que traer inversión extranjera? Sí. Pero esto no va a ser en el camino del Riggy. Esta es para mí la noticia política económica más importante que tuvimos en el día. Después te voy a estar contando un poquitito sobre lo que es la fusión Telecom-Telefónica, porque hubo una linda bomba de parte del gobierno de Minera y Grupo Clarín, pero son las 11:29.